bienvenidas, bienvenidos una vez más a su casa de las historias Pohualizcali. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Mario Iván, que voy a leer una breve semblanza para que conozcamos como un primer saque de nuestro actor bienvenido el día de hoy. Bien, Mario Iván Martínez es un reconocido actor, cantante y narrador mexicano con estudios en canto y actuación realizados en Londres gracias al apoyo del Consejo Británico. Ha recibido en 12 ocasiones premios de crítica teatral, incluidos 2 por teatro infantil. Desde 2007 es embajador de la obra de Cricri, colaborando con importantes orquestas como la Sinfónica Nacional y la OFUNAM. Como actor, cuentacuentos y cantante de música antigua, ha participado en importantes encuentros internacionales, entre los que destacan la Feria del Libro de Edimburgo, Escocia, y la Gran Exposición sobre los Aztecas en la Real Academia de las Artes en Londres, Inglaterra. En 3 ocasiones ha representado a México en el Festival Internacional Cervantino, como cantante solista y en complicidad con Música UNAM y Antonio Corona en el laúd. Grabó música en la obra y en el tiempo de Shakespeare. Ha participado en eventos internacionales como la Feria del Libro de Edimburgo y el Festival Cervantino. En televisión ha destacado en producciones como Amor Real y El Vuelo del Águila, y en cine como en la película, como Agua para Chocolate. En teatro ha brillado con montajes como La Jaula de las Locas, Diario de un Loco, premiado en 2024, y Van Gogh, Un girasol contra el mundo, obra de su autoría. Como escritor, ha publicado varios libros infantiles ilustrados por Juan Gedovius, incluyendo biografías creativas sobre Vincent Van Gogh, Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco Gabilondo Soler. Su obra de Nidos, Estrellas y Girasoles fue premiada por la CANIEM como el mejor libro infantil del año en 2021. Y en 2025 planea lanzar un nuevo libro sobre Mozart. Por favor, demos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado. En la tragedia de William Shakespeare, Hamlet le dice a Polonio, cuando llegan los actores a representar la obra en donde se habrá de mostrar el crimen que ha ocurrido contra el padre del príncipe de Dinamarca, le dice, mi señor, cuidad de los actores, porque ellos son los breves cronistas de nuestro tiempo. Y de eso quiero hablar con ustedes hoy. Agradezco muy sinceramente la invitación a estar aquí con ustedes, el Maestro Jesús. Celebramos sus diarios logros. Agradezco la invitación de mi querido amigo, colega Jesús Sotomayor. Es un gusto estar aquí con ustedes. No vengo a pontificar, vengo a compartir experiencias. Mi experiencia que emana de una trinchera en el arte, en la música, en el teatro, en el trabajo para niños. Y hago votos porque esta experiencia, yo sé que muchos de ustedes no necesariamente están estudiando teatro, sino también fotografía y otras disciplinas, pero mi propósito aquí es enriquecer su visión. Y si de alguna manera su profesión, su entrega se reafirma o se encausa con estos consejos, con estas experiencias, pues qué mejor. Procedo a compartir algunos aspectos de mi historial y luego a poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre los aspectos que a mi juicio resultan relevantes en la formación de un actor. Un actor que pretenda alcanzar la solvencia.
y posteriormente abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Yo soy actor desde mi infancia. Mi primer personaje profesional fue encarnando a Pedro en la obra Pedro y el Lobo de Prokofiev a los 9 años. Me inicié como actor en la radio. Yo recuerdo a mi madre en el teléfono, mi madre Margarita Isabel, diciéndole al maestro Oscar Ledesma: sí, maestro, está güerito, sí, le da muy bien el rusito, maestro. Así más o menos de esa edad. Y mi corazón me latía al pensar que iba a estar sobre un escenario interpretando a ese niño héroe que tanto había yo escuchado en el disco que mi padre Mario Iván Martínez Ortega, melómano, me regalara. De un lado, de esos acetatos antiguos, de un lado tenía a Pedro y el Lobo y del otro El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Entonces ahí la experiencia fue doblemente deliciosa porque no era nada más subirme a interpretar a este personaje, sino hacerlo con pam, pam, param, pam, pam, taran, tan, tan, tiriran, tiritan, con la música maravillosa de Prokofiev. Les decía que también incursioné en la radio. Es una disciplina fantástica para el actor, a mi juicio, porque te empuja a llevar toda la ilusión, todo el personaje únicamente con la voz, a proyectar todas las emociones con la voz. Maestro Manuel Baucha Alcalde fue mi mentor. Estudié con los maestros Sergio Jiménez, Julio Castillo y Héctor Mendoza. Tal vez estos grandes directores y dramaturgos no les digan mucho a los jóvenes hoy porque pues ya todos desafortunadamente no están con nosotros y pues los ubicarán más bien como nombres de teatros o de foros. El Teatro del Bosque lleva el nombre de Julio Castillo. Julio Castillo nos decía, por ejemplo, a los actores: la función de ayer no existió. Y es ese momento único, irrepetible en el tiempo, del acto teatral fugaz por excelencia al cual él se refería. En el cine, en la televisión, muchas veces los actores no queremos ver lo que hicimos. ¿Por qué hablé tan agudo? ¿Por qué me maquillaron así? ¿Por qué me pusieron esa peluca? Ya no hay regreso. Pero en el teatro siempre es perfectible. Todo es perfectible. Fui bendecido de recibir una beca del Consejo Británico para estudiar en Inglaterra, en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. He hecho cine, teatro, televisión y también me he desarrollado como cantante, pero de música antigua, música medieval, renacentista. Una parte muy disfrutable de mi carrera es ser cuentacuentos. Y por ende, la parte medular de mi desempeño profesional gira también asimismo alrededor de la necesidad, así como lo que le empuja, el que hablaba yo con el maestro Jesús hace rato, de brindar dignidad y diversidad a la oferta artística y en mi caso a la oferta infantil de México. Desde hace 20 años he venido gestando una serie de audiolibros que se titula Un rato para imaginar, cuentos con Mario Iván Martínez, que contempla leyendas del México antiguo, la vida de Mozart para niños, ¿qué me cuentas, Don Quijote? Y cuando me inicié en esto me decían: no, ¿cómo crees? No, ¿cómo que Quijote? ¿Cómo que leyenda? No, Barney, Bob Esponja, las princesitas. Ahorita mira, los papás no tienen dónde llevar a los hijos. Mañana pintas con una jerga, un castillito. Yo no pretendo descubrir el hilo negro, pero creo que es el sector, si queremos tener llenas las salas, es el sector al cual más tenemos que cuidar en lo que atañe a la oferta. En otros países, el que pretende hacer algo para los niños
montar una obra de teatro, un espectáculo de danza, un libro, antes que se le permita hacerlo, tiene que someter su proyecto a un conjunto de mentores, de especialistas en la rama, de representantes de educación, de representantes del gobierno, que van a escrutinizar, que van a evaluar cada punto de su propuesta antes de permitirle que sea sometida al escrutinio del público más importante de la sociedad, que es la infancia. Y desafortunadamente mucho tenemos que luchar aquí para que el adjetivo infantil deje de ser sinónimo de improvisación disculpable. Allí la escenografía puede estar mal, los actores pueden estarse albureando en escena, son niños. Nada más que si tú actúas o trabajas con desdén para este público, ellos lo notan y a los 10 minutos los has perdido y no hay manera de recuperarlos. Yo he escuchado a mis propios compañeros decir, ¿no tienes trabajo? Pues invéntate un infantilito, a ver qué, ¿no? ¿Qué está haciendo Sutano? Pues ahorita no mucho, teatrito infantil, cuando que tendría que ser al revés. Ahora, regreso, yo no pretendo descubrir el hilo negro, pero sí sé por qué caminos no he querido irme en ese rubro. Y la recompensa vino en el 2007, cuando de pronto suena el teléfono y es el hijo de Cricri. Es don Tiburcio Gabilondo Gallegos quien me invita a ser embajador de la obra de su padre. Imagínense ser cuentacuentos y que de pronto te hable el hijo de Cricri, ¿no? Yo soy cuentacuentos en gran parte gracias a lo mucho que Francisco Gabilondo Soler me hizo soñar despierto de niño. Es una parte pues muy disfrutable de mi carrera, el ser cuentacuentos. Mi madre, Margarita Isabel, era actriz. La primera vez que la vi actuar fue también más o menos a la edad de este chiquito de aquí, en el Palacio de las Bellas Artes. Me llevó a la escuela, ni siquiera me llevó ella, cuando llevaban a los niños con gran frecuencia al teatro. En una producción de Sueño de una noche de verano, bajo la dirección del maestro José Soleil. Imagínense ser de esa edad y de pronto tu mamá es la reina de las hadas, rodeada del cuerpo de ballet de Bellas Artes que interpretaba las haditas. Pero mi madre, recién divorciada, pues trabajaba en la noche en teatro cabaret, en traducciones, era periodista, y estas funciones en las mañanas eran una a las 9 y otra a las 11 de la mañana. Si recuerdan bien la trama de Un sueño de una noche de verano de Shakespeare, la reina Titania tiene un enfrentamiento con el rey Oberón, pues está celoso de los cuidados que le da al pequeño niño hindú. Entonces manda al duende Puck a que la hechice con una flor mágica, cuyo jugo derramado sobre los párpados de los que duermen hace que al despertar se enamoren de lo primero que vean, sea un león, un oso o un mono presumido. La reina decide dormirse y cuando está dormida entra el duende Puck a hechizarla. Se despierta y va pasando un campesino al cual Puck le pone una cabeza de burro y se enamora del burro. Gran parte de la obra es esta parte de la trama. Y bueno, pues mi madre, exhausta por estar trabajando tanto, imagínense, en el Palacio de Bellas Artes, las haditas, ahora, hadas mías, cantadme una canción para dormirme. Y las hadas del coro de madrigalistas
Ved, ved cuán hermosa la reina reposa en su almohadín. La dulce Titania, 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 ya va a dormir. Las aves su canto no dejen oír. Cuidadla de espanto, callad y partid. Que nada, no nada, no nada, no nada, altere su buen dormir. Se van las hadas y entra el burro, ¿no? Y mi mamá pues se tiene que despertar. Pues no se despierta. Pues ¿cómo te vas a despertar después de todo la cansada que estaba? Baja la luz de Bellas Artes y el pobre del maestro Gastón Melo pasa con la cabeza de burro para un lado y para otro hasta que le tuvo que dar una patada a mi mamá para que se despertara. También la vi en Fuente Ovejuna haciendo un personaje que le valió una crítica fantástica del maestro Rafael Solana, quien escribía para la revista Siempre en aquella época, La Laurencia. De regreso de Londres monté un monólogo que se llamó A la manera de Shakespeare y les aseguro que una vez que vences la reticencia, el monólogo es pues un toro de cuernos muy afilados, pero es como el clavadista. Tan fuerte. Al triple clavado. Pero una vez que te avientas, se vuelve adictivo, porque te brinda una independencia fantástica. Entonces mi madre me dijo, debes de cultivar, no te esperes a que suene el teléfono, cultiva tus propios espectáculos, autogestiona lo que quieres hacer. Recientemente interpreté al personaje de Vincent van Gogh. Si yo hubiera quedado esperando a que sonara el teléfono, yo mismo decidí irme a Europa, a los lugares donde él descubrió el color, autogestionar el proyecto. Y el monólogo, el unipersonal, te brinda, a mi juicio, esa libertad. A la luz de este proyecto, a la manera de Shakespeare, he podido cultivar 15 espectáculos distintos, tanto para niños y jóvenes como para adultos, con el afán, y esta es una carta que dejo para los jóvenes, con el afán de obtener eventualmente el privilegio de la selectividad. En esta profesión es así, porque a veces ni modo, hay que pagar la renta, pues me visto de pollo Maggi para pues no hay de otra, ¿no? Precisamente para eso hay que autogestionar. Han habido producciones en donde he tenido el privilegio de abordar personajes ricos, trascendentes, como Diario de un loco de Nikolai Gogol. Me fui a estudiar a aquellos que están al borde de la insania. Porque si vas a interpretar a un médico, entrevista a un médico. Si vas a interpretar a un gringo, escucha al gringo, grábalo. Porque no todos van a tener el mismo acento. A lo mejor este gringo es de padre polaco, su madre es italiana, vivieron 6 años en Rusia y después 4 en Brooklyn. Todo eso va a poner los ingredientes para tu personaje, no lo imagines, velo. Y eso es lo que hacía Van Gogh. Cuando Van Gogh convivió con Gauguin, le decía a su hermano Theo, es que pinta casi todo desde su imaginación, Theo. Yo no sé si pudiera hacer eso, porque todo lo que ustedes ven en los cuadros de Van Gogh, transformados con su paleta de color fantástica, proviene de la realidad. ¿Cuántas veces, algunos recordarán de otras generaciones, había un señor que se llamaba Bob Ross, que nos enseñaba a pintar arbolitos felices,
y casitas felices y ríos felices y todos eran igualmente felices, ¿no? Pero lo que nos decía Julio Castillo es: salgan, hagan la tarea, observen, ¿no? Pequeños detalles. Por ejemplo, cuando me tocó hacer a Dr. Brown en Como Agua para Chocolate, había que abordar a un personaje, un personaje norteamericano, sí, pero su abuela había sido india Kickapoo. Había heredado los conocimientos de la medicina indígena, por ende, no era el típico gringo que pudiéramos nosotros concebir ahorita. Era un hombre de letras, un filósofo, un humanista, un científico, un renacentista, un hombre adelantado a su tiempo, que todos los días cruzaba a México en su caballito, ¿verdad?, a atender, y que hablaba mejor español que los mismos mexicanos porque lo había aprendido con la meticulosidad. Nada más que sí tenía que haber un acento. Yo por esa época trabajaba en el Anglo Mexicano de Cultura, dando clase, y había un maestro que llevaba ya muchos años en México, que había estudiado el español con gran rigor, pero obviamente él sabía que tenía acento. Entonces, cada vez que él hablaba con muchísimo cuidado para que no se le notara el acento. Pero entonces descuidaba palabras a las cuales no les daba importancia, como por ejemplo la palabra que. Ahí lo agarrabas porque metía un diptongo. O las R's, sabía que no debía de hacer estas R's, entonces las mordía, pero las mordía de más. Es que tú tienes que irte rápidamente. No decía rápidamente, sino porque estoy hablando bien. Entonces, ¿cómo puedes deducir eso si no los escuchas? Y en este tenor, a los jóvenes actores yo les recomendaría: grábense, escúchense, no le tengan miedo a la autocrítica, porque muchas veces nuestra noción de la voz no es la verdadera. Si van a subirse a un escenario, no nada más pongan a su familia a verlos antes de subirse. Convoquen a todo tipo de gente para que les diga: no te entendí. A lo mejor puede haber un gran afán en la persona. Pero si, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Yo pagué mi boleto, los que están hasta allá también lo pagaron. Ergo, López Tarso, señor a sus 90 años, se subía en un escenario sin micrófono a recitar a Lope de Vega, a Shakespeare, a Sor Juana, y entendías todo, siempre todo, porque para él el que una palabra, una frase, una onomatopeya, un verso, un soneto de estos gigantes que él tenía la responsabilidad de reinventar no se entendiera, era una traición a su oficio. Mejor te vas a tu casa, les decía a los alumnos. Si no se te entiende, si no se te escucha, si no lo interpretas, si no le brindas sudor, si no le brindas alma, si no le brindas cuerpo, si no le brindas pausa, algo que no está escrito, vete a tu casa y deja que la gente se vaya a la suya a leerlo, porque tu tarea es convertirte en el catalizador de lo que el escritor nos propone. Brindarle tridimensionalidad. Entonces, por eso regreso a esto de la voz. Muchas veces cuando los chicos ensayan demasiado con el micrófono y se confían del micrófono, en el momento en que se les va la amplificación, no hay manera de escucharlos. Porque aquí toco un tema
que yo siempre les invito a mis alumnos. Es que yo no canto. ¿Para qué tomo clase de canto si no canto? En primer lugar, en esta profesión, algún día llegará en el que tengas que cantar algo. Pero amén de eso, el canto va a ayudarte a conocer tus resonadores, tu respiración, optimizar tu respiración. Yo les hablo así, no hay resonador. Por un ejemplo, el susurro real. Lo escuchó la compañera nada más. Ese es un susurro real. ¿Estás cómoda? Es un susurro teatral. Parece que estoy susurrando, pero hay resonador. El maestro de música te va a llevar a eso. ¿Qué es un violín sin la caja? La pura cuerda no va a sonar sin la estructura de la caja. Antes que cualquier cosa, yo exhorto a los jóvenes a que analicen sus inquietudes, que descubran si éstas se derivan más de un espejismo que de una verdadera convicción, que dignifiquen su profesión a través de la preparación física, intelectual constante, con el fin de enfrentar con herramientas sólidas los retos escénicos más exigentes, más disímiles, desde el teatro musical, el doblaje, la pieza, la comedia, la farsa, hasta las exigencias vertiginosas de la televisión comercial. En México es apabullante el que ha hecho teatro, nada más, y tiene un proceso de ensayo de 4 semanas, un mes. Bueno, con el maestro Claudio Valdés Curi es un año, es un doctorado, no es una apuesta. De lunes a viernes, de las 9 a las 6 de la tarde. Y de pronto llegas a la televisión y hay que hacer 40 escenas para matar un set. La memoria del actor, entonces, si tú no leíste los guiones, te pierdes, porque vas a hacer escena 15, principio de la 16, la 248, luego la parte final de la 4, para matar el set de todo lo que ocurrió en ese set y que ya no se vuelva a usar. Si no sabes quién se ha casado, quién se ha muerto, quién se ha suicidado, de quién estás enamorado, quién te rechazó, ya te fundiste, no tienes idea qué pasó. Entonces, la disciplina en la memoria de la continuidad en la tele es esencial. Ahora, pues las ventajas de dedicarse a la actuación. Acariciar tu alma, tu espíritu creativo, tener la oportunidad de ser otros. Por eso quise titular esto, Detrás de la máscara. Sumergirte bajo su piel. Con Aksenti Ivanovich Poprichin en Diario de un Loco, fue verdaderamente catártico observarlos. No podías evitar hacerlo. Gogol observó con gran meticulosidad a aquellos que estaban a punto de la demencia, al grado que él mismo experimentó perturbaciones mentales graves, al grado de que quemó la segunda parte de su novela Almas Muertas, en un éxtasis místico. Mi personaje en Diario de un Loco comienza como un burócrata de tercera que se enamora un día de la hija de su jefe y empieza a acariciar la posibilidad de cortejarla. Y su mismo jefe le dice: ¿pero qué está usted haciendo, Poprichin? ¿Usted verdaderamente cree que no me doy cuenta de sus cochinadas? ¿Pretende usted a la hija del director? Pero hombre, ¿no tiene usted un clavo
Y mírese, ¿alguna vez se ha mirado esa carota al espejo? ¿Cómo puede usted aspirar a eso? Y eso le detona, yo no soy tercer asistente. En realidad tal vez sea un coronel, tal vez sea un conde. ¿Cuántos bellos ejemplos hay en la historia? Saca un libro. Érase una vez un hombre sencillo, quien un día descubrió que en realidad era un alto funcionario del reino, o hasta un monarca. Monarca, claro. Y esto lo empieza a llevar a otro plano y a otro plano hasta que termina siendo rey de España. Pero después de eso se va a otro y a otro plano de locura en donde ya lo perdemos. Porque entra a la habitación de Sofía. Imagínense a la habitación de la hija del jefe. Y pues claro, se lo llevan al manicomio. Pero lo peor que puede pasar con este personaje, lo descubrí, es hacerte el loquito. ¿Por qué? Porque llega un momento en que él dice las cosas más disparatadas. Marciembre 86 entre el día y la noche. Marciembre 86. Qué bonito. Vivir entre el día y la noche. Pero si tú lo dices, miren qué loquito y qué chistoso está, entonces el actor se separa del personaje, no lo asume. Yo caí en blandito con el director del hospital del Fray Bernardino. Me dijo, me recibió en la primera cita. Yo he leído el diario de un loco, sé cuál es la patología de tu personaje, es un esquizofrénico paranoide. Ahorita nos acaban de traer uno del tercer piso, te lo van a bajar para que lo veas. Y yo me acababa de llegar, no te preocupes porque va a estar un custodio ahí. Lo único que me preocupa es que él cree que los gringos andan tras él y tú te ves muy gringo. Pero no te preocupes, ahorita va a bajar el custodio para que lo veas. Y desde que entró yo ya estaba tomando nota de este personaje. Es lo que el actor tiene que hacer, observar todo el tiempo para llevar a la escena versión análoga de la realidad. Lo primero que me asaltó era la incapacidad de fijar la vista por más de 3 segundos. ¿Cómo adivinas eso si no los ves? Se sienta y de pronto como que calarle el switch, desaparece. Y cuando el doctor, hola Juan Pablo, se le queda viendo a su pierna, ¿por qué llegó esa pierna ahí? Y en lugar de cruzarla, hace esto, nada más. Y yo tomando nota, ¿no? Y entonces, Juan Pablo, ¿por qué está usted aquí? Le pregunta al doctor. Es que estoy enfermo, doctor. Yo soy un esquizofrénico paranoide, doctor. Pero todo lo que le voy a decir es verdad. ¿No? La dualidad. Juan Pablo, ¿por qué se fue usted a Estados Unidos? Por las gringas, doctor, las gringas que están bien grandotas, bien güerotas, como la Lady Di. Pero fíjese, doctor, esa pinche Lady Di le estaba dejando a mi pobre madre unos cotes ensangrentados con unas velas satánicas afuera de su puerta, doctor.
en una misma oración nos llevaba de la hilaridad a las visiones más terribles. Y eso lo supo observar Gogol. Y el humor en su acento Ivanovich está sumamente resaltado, porque él se dio cuenta que no podía quedarse solamente en lo trágico, porque no habríamos de aguantar. Son muy chistosos, son muy graciosos de pronto, y de pronto sumamente terribles y cruentos en todo lo que los delirios que les están ocurriendo. Entonces, pues regresando a esto de las ventajas y las desventajas del actor. Por supuesto, la diversidad ahí estará siempre, pero la perpetua incertidumbre laboral también estará ahí siempre. Demanda paciencia, demanda entereza, aguante para soportar los sinsabores. El actor se pasa el 80% de su vida audicionando y ensayando para tener ese momento único, irrepetible en el tiempo, en donde estás aquí solo y donde queda fuera la tarjeta de crédito y los problemas con el inquilino y quién sabe cuánta cosa, y en donde tú eres otro y debes dejar al máximo a tus problemas afuera, a tus problemas y a tus hándicaps. Porque si yo hablo así todo el tiempo, todos mis personajes van a hablar así. Hay que tratar de convertirnos al máximo, a mi juicio, en una hoja en blanco. Si esa hoja en blanco está embarrada de aguacate o doblada por acá, en eso se lo voy a dar al personaje. Ahí tengo yo que dibujar. Entonces, el propósito de este encuentro es explorar diversos aspectos de la formación de un actor para fomentar el trabajo grupal, la creatividad, para darles mayores recursos, para transmitir propuestas y sobre todo para contagiar desde mi trinchera pasión, gozo por sus ideas, por su agudeza crítica, en todos los rubros que ustedes aquí abordan, a través de lo que nos dignifica como especie, que es el arte, en un mundo donde campea a diario en nuestro país la violencia más extrema, las injusticias, las desigualdades, el trabajo infantil. Cuando yo veo a los niños en los semáforos y los quiero imaginar tocando el violín, los quiero imaginar pintando, haciendo teatro, duele. Nosotros queremos que vean este enclave que con tanta pasión me comparte hoy el Maestro Jesús como generador de ideas, de estímulos. Y esta efectividad lo demuestran grupos ya existentes como la Compañía Nacional de Teatro, que permite que los actores se conozcan y que entonces desarrollen proyectos en donde yo ya sé cuál es el alcance de mi compañero. Yo ya sé que es un compañero que me escucha y que no está pensando en lo que va a cenar mientras yo hablo. ¿Cuántas veces a menudo en el teatro nos damos cuenta que no hay esa reciprocidad? El hecho de que no tengas un texto no quiere decir, como en el fútbol, ¿cuántas veces vemos al que tira en lugar de pasarla, pum, pum, pum? No estás solo. Y cada noche puede ser distinto. Salga de aquí, por favor, capitán. Sí, señor. Salga de aquí, por favor, capitán. Sí, señor.
Salga de aquí, por favor, capitán. Sí, señor. Hay toda una historia detrás de un subtexto. Tal vez uno vino a defender a una madre muerta. Tal vez otro le está lanzando el can al capitán. Como cada cosa te va a llevar a un distinto cauce. El momento único, irrepetible, fugaz en el tiempo del acto teatral. Cuando tu proyecto carga esencia, nos dice algo, causa la catarsis. Cuando la gente sale y me dice, lo escuché cantando el ropero de la abuela y me vino la imagen de mi abuelita y no podía parar de llorar. De eso se trata, señora. Los antiguos eso exigían a los artistas, lograr la catarsis, que la gente saliera distinta de cómo entró, evitar lo predecible. Molière en su Avaro denuncia, exhibe, desnuda a una sociedad mezquina. Gogol traza en su diario de un loco el camino terrible hacia la insania y las injusticias de la sociedad de su tiempo. En los ejercicios de improvisación, el actor depende muchísimo de la eficiencia reproductiva de emociones. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es ir cultivando esas emociones de la realidad, como una especie de cárdex, de compendio de vida. En una ocasión, yo estuve así de perder la vida por un loco que se metió a mi casa diciendo que yo no le había pagado la cuenta en el bar de Sambors y con una pistola me agarró, me llevó al baño, me puso la pistola aquí, mi corazón me hacía... Y afortunadamente él tomó un agua mineral que tenía yo junto a la cama y yo no sé qué efecto le produjo esa agua mineral, que empezó a convulsionarse. Me fui hacia el brazo de la pistola. Yo ahorita lo pienso y pues es como Schwarzenegger, pero cuando está en peligro tu vida, no te das cuenta cómo lo hiciste, ¿no? Lo llevé a una pared, luego lo llevé a la otra, hasta que lo saqué al pasillo y mi corazón me seguía latiendo. Pero lo más obsceno de todo es que mientras Mario Iván estaba a punto de perder la vida, el actor estaba. ¿Qué le pasa al corazón? ¿Qué le pasa a la respiración? ¿Qué le pasa, no? Como herramienta de vida. La voz, por ejemplo. Se fue a unas alturas, ¿no? Está en peligro todavía. Sale el animal. Todo el tiempo estaba tomando nota. ¿Por qué? Pues porque es una versión análoga de la realidad la que necesitamos subir. Si no estamos dispuestos a hacer el trabajo de campo, nos perdemos además la mitad del gozo. Vean las pinturas de Van Gogh, regresamos. Vean a sus girasoles. Sus girasoles no están todos en la plenitud. Hay algunos que están en la plenitud, pero otros están ya caíditos. O hay un pétalo que se va hacia arriba, otro hacia abajo, otro más oscuro. Porque él los observó. Decía, he descubierto, le dice Van Gogh a su hermano, que esta flor es propia de mí. La he pintado en todas sus etapas, desde su nacimiento, la flor enfrentando al sol, enfrentando al mundo. Así soy yo, Teo. Soy un girasol contra el mundo. Y de hecho, uno de sus girasoles que compraron los japoneses por quién sabe cuántos millones y millones de dólares, los expertos juzgan que es apócrifo, porque hay un momento en ese cuadro en que el tallo llega a la hoja, penetra la hoja y sale del otro lado.
Eso no ocurre, no sucede. Culmina en la hoja. Una rama culmina en la hoja, pero nunca la atraviesa y se vuelve para... Quiere decir que el que lo plagió no tuvo la observancia, no cultivó la observancia de Van Gogh. Por ello, siempre exhorto a la observación permanente, a que cultiven su voz, a que experimenten, a que sean esta hoja en blanco. Apoyarse, por supuesto, siempre en la dirección. Pero ustedes tienen que llegar con un cúmulo de ideas, hacer la tarea. Y un buen director te dirá, sí, 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 no, no es por ahí, no es por ahí. Y si van a dirigir, si alguien les confía su proyecto, cuídenlo con todo el esmero, con todo el amor, de manera acuciosa. ¿Por qué? Porque es un momento vivo, que si no tiene una constante observancia, se va inevitablemente deslavando. Y tal vez ni siquiera tienen que ver con que tú seas buen actor o mal actor, sino que a lo mejor ya estoy fuera de luz y no me he dado cuenta. Hay un tercer ojo que te tiene que decir eso. Yo he tenido la fortuna de que mi directora, tanto en Diario de un Loco como en Van Gogh, ha visto el 95% de las funciones. Y Diario lleva 11 años de haberlo estrenado. 95. Sumamente celosa. Siempre antes de la función, acuérdate de lo que descubrimos, acuérdate de la pierna de Juan Pablo, acuérdate de que de pronto no fijaba la mirada. Y hoy, ¿qué tal si tu loco se deja llevar por la nariz? Gogol escribió un cuento que se llama La nariz, de un señor que se despierta y un día no tiene nariz. Se siente perfectamente bien, pero no hay nada, es un hueco. Y de pronto, a través de la ventana, va pasando su nariz con un sombrero de plumas. Fíjense qué fantástico. Entonces él se sale y dice, óigame, perdóneme, señor, pero no, usted es mi nariz. Y la nariz le dice, ¿yo su nariz, señor? No, hombre, ¿cómo cree? Entonces habla de las clases sociales. ¿Cómo yo voy a ser su nariz? No me ve cómo vengo vestido. Y la nariz se va y se mete a una iglesia y él va detrás de su nariz, ¿no? Es un cuento fantástico, se hizo una ópera también. Entonces, a veces un estímulo, un recordatorio va a ser suficiente para que el actor no esté pensando en lo que va a cenar, en que estés alerta. Muchas veces estrenas una obra, el director se desaparece, 6 meses después, en las 100 representaciones, en el brindis, oye, qué mal estás, pues venme a ver, ese es tu trabajo. Esto se deteriora, inevitablemente, que alguien ya metió un albur por allá, y alguien no está entrando por correctamente, que hay un elemento de utilería que ya no funciona. Nadie se va a dar cuenta a menos de que esté alguien, haya un capitán. Vayan al teatro, siempre les digo a mis alumnos. Estábamos hablando de una apuesta que acabo de ver. Se aprende de lo bueno y de lo malo, de lo soberbio, de lo mediocre. Tomen clases de danza para concientizar las posibilidades de su cuerpo. Ya hablamos del canto para estimular sus resonadores, de los jóvenes que se confían en el micrófono. El trabajo en casa es, a mi juicio, esencial. El actor que solo anota las observaciones que se refieren a su papel, parecería que la obra entera no se relacionara con él. Es como el flautista que toca su melodía sin el resto de la orquesta. Nada se crea, a mi juicio, y regreso a esto. Todo lo que digo es consejos. No soy más que un actor con experiencia. Lo pongo sobre la mesa y tomen lo que funcione. Pero creo que nada se crea en el teatro sin respeto, sin confianza,
en el trabajo, en el apoyo incondicional al compañero. Hay que saber también para qué medio estoy trabajando. Si es un teatro enorme, o propongo para cine o para televisión. En el cine, tal vez sea suficiente. ¿Quieres quedarte conmigo? Este gesto. Ya la cuarta fila ya no se dio cuenta cuál fue el gesto. La cámara la tienes aquí. En el teatro, ¿quieres quedarte conmigo? Tal vez tenga que ser más grande. Entonces, siempre cuando hagan cine o televisión, pregunten en qué plano están. No les dé pena. Por ejemplo, en Como Agua para Chocolate, Lumi Cavazos, la fantástica Lumi, cuando llegó a Chocolate, solo había hecho teatro, no había hecho cine. Entonces Alfonso le decía, mira Lumi, ahorita vamos a hacer la escena del bautizo. La cámara está totalmente abierta. Se ve el río allá atrás, los niños corriendo. Por favor, aquí no llores. Pero el actor de teatro, no señor, yo tengo que dar todo siempre, señor, ¿no? Entonces lloraba. Lumi, ahora vamos más cerrada, pero no llores, por favor, no se nota. Estamos en plano. Llegaba su close-up, ya no había lágrimas. Porque sentía que estaba traicionando su oficio. Porque el actor tiene un momento único en donde se desarrolla la acción, termina y hay toda una evolución. Y en el cine se filma fragmentado. Pregunten siempre, el actor de cine y de tele se vuelve muy mañoso, sabe perfectamente que en el cine el 80% estás esperando. A menos que sea un plano secuencia, ¿verdad? Como los que hemos visto recientemente, en donde, como en el teatro, inicia, se filma todo hasta el final. Pero no, es la excepción. Decía el gran Stanislavski que lo único interesante en el arte es el estudio y el trabajo mismo del actor. Él lleva el emblema de su teatro y va creando su buena fama. Abatimiento, ¿sí? A veces estamos enfermos, pero en el teatro hay que sonreír. Es difícil ante situaciones adversas, pero el actor debe dejar su vida afuera si estorban al personaje. Vale la pena, en aras de la creación, de pronto sacrificar la susceptibilidad, los hábitos mezquinos y la indisciplina. Vamos a proceder ahora a algunas preguntas que pudieran surgir de ustedes y con muchísimo gusto las sabremos de responder. Muchas gracias. Acá la maestra. Qué deleite escuchar a Mario Iván. También saludamos a las personas, estudiantes y también externos que nos están viendo desde Facebook. Más de 70 personas nos estuvieron transmitiendo y nos siguen transmitiendo hasta ahora. En unos momentos doy el micrófono también para que se puedan leer las preguntas de nuestros visitantes en Facebook. Por lo pronto, por favor, 3 personas que levanten la mano. Acá 1, 2. Perfecto. Doy micrófono. ¿Quieres? Adelante, sí, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Sofía Martínez. Mucho gusto, Sofía. Muchas gracias, Iván. María Iván. Yo soy egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. También estudié aquí algunos cursos, pero siempre, algo que tú mencionaste que a mí me interesa mucho desde que entré a la carrera y un poco antes y ahora que soy mamá de una bebé de 6 meses, es la adaptación de los clásicos, de la literatura clásica, Sí. a las nuevas audiencias.
Mi maestro, mi gran mentor fue José Luis Ibáñez. Ajá. Y siempre hacía hincapié en los clásicos griegos, pero también Shakespeare y también los clásicos de la literatura española. Y yo decía, pero ¿cómo? Al principio decía, ¿cómo, maestro? Si hay versos que no se entienden ahora, ¿por qué no quiere que los adapte? Pero ahora entiendo que no quería para que los apropiáramos y después los pudiéramos expresar. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para transmitir un Quijote con todo el lenguaje antiguo y difícil al entendimiento de ahora a un niño de 5 años, 8 años? Y si es, ¿hasta dónde es permitido meterle mano para la actualidad? ¡Mira, Sancho! La aventura nos va guiando. Aparece aquel gigante que despojó a la princesa. ¿Gigante? ¿Qué gigante? Ese de brazos largos, espandafilando de la fosca vista. No es ningún gigante, mi señor. Es un molino de viento. Te digo que es un gigante, y no solo uno, sino todo un ejército de ellos. ¡Ah, no huyas, cobarde! ¡Usurpador! Don Quijote embistió al primer molino dándole una lanzada en el aspa, pero en su movimiento y cual rueda de la fortuna se llevó al caballo y al caballero. ¡Ay, mamacita santa!, dijo Sancho, ahora sí se quedó insertado como lechoncito a las brasas, que se queda dando vueltas y vueltas como reguilete. Bájese, Don Quijote, que si da otra vuelta más nos devuelve su desayuno. ¡Auxilio, que se mata el loco! Ay. Fíjate que me tocó justo realizar una adaptación del Quijote para niños. Y lo más difícil es, a mi juicio, tienes que hacer muchísima chamba. ¿Por qué? Por el autor con el cual estás trabajando y por tu deber de no traicionar la esencia cervantina. Pero tienes que tener en cuenta quién te está escuchando. Si a nosotros nos cuesta trabajo entender muchísimas de las palabras que ya son arcaísmos, imagínate acá. Lo difícil es no traicionar la esencia. Yo no sé si lo he logrado o no, pero lo que sí es que hubo que trabajar muchísimo porque con los empeños de una casa, con Las paredes oyen, con El Quijote de la Mancha, con Sueño de noche de verano, Es como si tú eres un sastre y te llegan 2 trailers repletos del más perfecto casimir. Y cada rollo del casimir es de este ancho y uno mejor que el otro. Necesitas tiempo para evaluar cuál de esos rollos de casimir vas a usar. Solo puedes hacer un traje, ¿no? Pero he ahí, a mi juicio, el deleite. Hay ciertas aventuras que no puedes dejar fuera. Vamos a discriminar cuáles son las esenciales. ¿Qué pasa en esta historia? ¿Qué ocurre? Eso es lo que tengo que transmitir. No traicionar la esencia. A lo mejor la palabra habrá que buscar un equivalente sin tropicalizar, porque después también eso es otra cosa, el gran reto. De pronto llegas a obras de teatro que fueron concebidas como comedia, pero en otro idioma. Eso es lo más difícil, traducir el humor sin tropicalizar, porque si lo llenas de palabras altisonantes, pues a lo mejor vas a hacer reír en los primeros 5 minutos. A mí me pasó, por ejemplo, con el personaje de Albán Sasá en La jaula de las locas. El peligro. Si yo empiezo a hablar así, todo el tiempo a hablar así, la gente se va a reír en los primeros 3 minutos. Pero después, ya no. Sí, es un travesti. Es un hombre muy afeminado que cada noche se tiene que transformar en Sasá porque es su alter ego. Sasá es perfecta. Sasá no tiene celos. Sasá no compite. Sasá es atemporal, la pestaña en su lugar y el tacón y todo. El que tiene celos, el que está enojado porque su hijo
al que él adoptó, se avergüenza de él por ser gay y quiere que se quede en su cuarto encerrado y que venga su mamá biológica a suplir. Ese es lo importante. Eso es lo importante. ¿Qué le ocurre a este hombre? ¿Por qué se frustra? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se encela? Eso es lo interesante. Lo demás es como un pastel. El pastel debe estar bien cocinado. Luego le puedes poner merengue, luego le puedes poner chochitos, luego le puedes poner fresas. Pero si empiezas por los chochitos y las fresas, te vas a empalagar, porque es lo fácil. Lo difícil es cocinarlo con todos los ingredientes y con toda la sustancia que merece. Escribe tus prioridades. Que no te asusten las palabras complejas, las metáforas de la antigüedad. ¿Qué ocurre en esta escena? ¿Qué quieren los personajes cuando inicia y cómo terminan los personajes cuando salen? ¿Se pelearon? ¿Se ofendieron? ¿Se conciliaron? ¿Demostraron su amor? ¿Se rechazaron? El reconocimiento que se le ha hecho a autores como Shakespeare, como Cervantes, como Sor Juana, no se debe nada más a un factor meramente ideológico o intelectual, sino al gran contenido humano que hay en sus obras. En la época que fuera supieron observarnos y plasmarla acá. Lo mismo hizo Cervantes. Con su dueto maravilloso tenemos al Quijote como a todo lo que aspiramos. La verdad, el valor, la constancia, el apego por la justicia. Y por otro lado tenemos a Sancho que nos recuerda lo que somos. Pero esa dicotomía es necesaria. Y todos los duetos cómicos que vinieron más adelante se nutren de ellos, desde los polivoces hasta el gordo y el flaco, ¿no? Entonces yo te exhortaría a eso, a que no te espantes por los laberintos de la antigüedad. Están hablando, como Shakespeare, tienes desde las más maravillosas y más excelsas virtudes, el amor incondicional en Romeo y Julieta, hasta las más tremendas aberraciones en Ricardo III, en la ambición, los celos, el asesinato, y la gran capacidad que tenían estos autores de sentir en carne propia lo que una adolescente de 14 años como Julieta podía experimentar en un primer enamoramiento, a la mente más convoluta, retorcida y maquiavélica de un Ricardo III. Regresamos a lo mismo. Supieron observar la condición humana. Hola Mario Iván, yo soy Eder Carrasco García y mi pregunta es de que, mira, yo tengo actualmente 5 años cantando y 2 en actuación en una obra profesional que se llama Corazonada, ¿Sí? Pero me gustaría más mejorar mis técnicas, pues ser más interactivo, porque hay veces en las que me dicen, pues cuando no debes de decir a veces también solamente tu diálogo, no debes de improvisar tanto a veces, pero hay veces a mí que me gusta improvisar mucho, ya que me gusta interactuar, hacer cosas con la gente y me divierte. Y ahí no sabría si hacer caso de nada más decir mi diálogo normal, sin interactuar y todo eso, porque de hecho esa fue una de mis maestras de canto, que ella también me consiguió la actuación. Y no sabría si hacerle caso porque también a mis compañeros les gusta mucho cómo actúo, cómo interactúo con la gente. Ahí no sé qué hacer. Bueno, ¿me repites tu nombre? Eder. Edel. Bueno,
Hay que recordar, Edel, que hay en el teatro o en una puesta un solo capitán. Lo que ocurre acá, aunque estés tú y todos tus otros compañeros, es su responsabilidad. Y que hay un límite de tiempo. Hablábamos hace rato sobre las propuestas. Y yo te felicito. Por ejemplo, en Amo Real, yo llegaba con 5 propuestas para mi personaje de Renato. Pero mi directora me decía, este sí y este no, porque si no la escena va a ser solo sobre Renato, mano, ¿no? Entonces me dejaba algunas cosas y otras no. Siempre es sano que le digas, le preguntes a tu director, ¿por qué no debo de hacer esto? Creo que es importante que el director te explique por qué alguna propuesta no es congruente con lo que está pasando en la escena. Hay que recordar, por ejemplo, en una sinfonía, tú puedes tener a la flauta que esté haciendo pam 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 pararam, pararam, tan, tan, tararam, pararam, pararim, pim, pam. Y a lo mejor atrás tienes tum, 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 tum. ¿Cuál es lo importante? Los dos, pero ¿quién lleva la voz de la melodía? Exacto. Entonces es muy importante saber cuál es tu rol en la escena. Porque a veces tu rol puede ser un rol en donde estoy apoyando lo que le pasa al principal. Pero si mientras el principal tiene su escena y yo estoy, ¿me entiendes? Ya no corresponde. Tienes que apoyar, complementar y a lo mejor también en determinado momento tú tienes la voz cantada y vas a defender esa voz cantada. Maestra, ¿qué tal si yo llego y se abre el telón y empiezo y luego y luego y luego mira, vas a hacer nada más y luego entra el otro compañero y hace lo otro, ¿entiendes? Entonces tú te quedas como actor con la satisfacción de que llegaste con todo un abanico de propuestas, pero también en la conciencia de que hay un solo capitán y que el entero está a cargo de esa persona, que debe de velar no nada más por ti, sino por lo que está pasando en la escena, lo que la escena quiere decir, ¿no? Y en el caso del canto, escúchate, grábate. ¿Por qué es importante? Porque te vas a dar cuenta si estás desafinado, si estás descuadrado, si estás cantando muy nasal, para tener autocrítica, ¿no? Lo que se llama la autocrítica. Y darte cuenta que en un montaje todos somos parte del juego de ajedrez. A veces somos los peones, a veces somos los reyes, a veces el caballo, a veces el alfil, a veces. Pero a fin de cuentas, somos parte de toda una polifonía que no quiere decir que te va a coartar tu creatividad. Por ello también, siempre recomiendo que monten unipersonales, porque entonces, si no la maestra te va a decir, si quieres hacer todo eso, pues haz tu show, ¿no? Ah, bueno, pues hago mi show y ahí puedo entrar cuando quiera, y ni siquiera ahí, porque también ahí tendrás a un director que te diga, ese personaje que estás haciendo de la ardillita, ya agotó sus recursos, ahora vamos al patito, y ahora vamos a Cricri, y ahora vamos al perico, y ahora vamos al otro, a todos los que tienes que interpretar como si fueran otros actores, aunque seas un mismo ente. Establecer qué es lo que quiere el autor, qué quiere decir de la escena, y cómo yo voy a contribuir a que la escena se concrete más allá de la vanidad del actor que a veces nos invade, que queremos siempre estar bajo el reflector y nos cuesta trabajo ser de pronto tum, tin, tum, tum, tin, tum. Pero la flauta no se va a oír tan bonita si no tiene el tum, tin, tum, tum, tin, tum. ¿Sí?
Bien, voy a dar lectura a 2 preguntas que tenemos en línea y ahorita paso el micrófono de nuevo a nuestros. Sí, Dice Hugo Rodríguez, que sintoniza desde Cuernavaca, pregunta que en una época donde la inmediatez domina, ¿qué lugar ocupa hoy el arte de la narración oral y el teatro en vivo? bueno, en tiempos antiguos, por supuesto, las historias se transmitían de forma oral, de padres a hijos, de abuelos a nietos. En el México antiguo es particularmente trascendente. Por ello he querido rescatar historias que tienen que ver con nuestras raíces y con la forma en que quisieron los antiguos explicar el origen de los animales y de los planetas. Por ello la importancia del trovador y de rescatar todo esto que nos habla de nuestro riquísimo mestizaje. Por ejemplo, me voy al fin de cursos de mi sobrina y nos someten a 2 horas y media a nosotros y a los niños de playback de las princesas de Walt Disney. Y yo no tengo nada contra Walt Disney, soy el primer fan, pero estoy en contra de que teniendo un México con literatura tan vasta, tan profunda, tan sincrética, y la maestra me dice, para colmo, al final la maestra y su esposo salen, dejan a los niños afuera y salen a hacer La Bella y la Bestia a la escena. No sabías quién era la Bella y quién era la Bestia. Y me dice la maestra, usted que es artista, ¿qué le pareció? Le dijo, una ofensa muy grande, maestra. Eso es lo que los niños quieren. No, maestra, eso es lo que ustedes quieren. Hay una feria de libro en este país cada mes. Busquen literatura de nuestro país, busquen opciones. Y si los ponen a hacer Walt Disney a cantar, pues déjenlos cantar. No los pongan a hacer mímica con el disco. Usted me preguntó, maestra, ¿no? Me invitaron a la Real Academia de las Artes por parte del Anglo Mexicano de Cultura en la gran exposición de los aztecas. Y me puse a buscar mucha literatura, leyendas prehispánicas. El ocelote se enamora de la luna y cada noche se sube al cerro a admirarla, y un día una estrella se pone enfrente de la luna a peinar su cabellera, y el ocelote, dicen los antiguos, que tenía su piel dorada, amarilla, lisa, como un pollito. Pero de pronto ve aquello y le dice, ¿quién eres tú, estrella con cabellera? Quítate de ahí. ¿Cómo te atreves a ponerte enfrente de la luna? Y el cometa le dice, mira, miserable morador de los montes, aunque soy bella, también puedo ser maléfica, así que no te metas conmigo. ¿Qué? Tú no eres más que una estrella perdida, le dice el ocelote, y se pelea con ella. Y entonces el cometa le lanza flechas de fuego al ocelote, que lo mancha por el resto de sus días, y solo logra salvarse porque nuestra madre luna cura sus heridas con su suave aliento de niebla. Fíjense nomás qué belleza de historias. El tlacuache, que es nuestro Prometeo mexicano, para que no se lo coman, le promete a los hombres conseguir el fuego. Y se va en su búsqueda, va en la búsqueda del fuego, y en su camino se encuentra la rana que le cuenta que los dioses de la lluvia se han encerrado en una cueva y no salen. Y todos los animales han intentado conseguir la lluvia, pero cuando tocan, los dioses de la lluvia salen y los fulminan. Entonces la rana le dice al tlacuache, yo me llevé a mis hijitos y los fui colocando uno tras otro debajo de una piedra hasta que llegué a la cueva de los danzantes y les dije, hijitos, miren, aquí se van a quedar, pero cuando me escuchen cantar,
ustedes cantan, tú Panchito cantas y todo, tú Torcuatito y todos. Y entonces cuando salen los dioses de la lluvia, ustedes dioses mezquinos, dejen salir a la lluvia, a la vida. Salen los danzantes y la mamá rana se pone a cantar. Y entonces el otro sapito también se pone a cantar y el otro. Y los dioses, tratando de matarlos, sin darse cuenta, se llevan la lluvia al valle. Y por eso la diosa del maíz le otorga a la rana el privilegio de ser la única que en las noches cante en los charcos. Y eso se lo cuenta al tlacuache en su búsqueda. Así conoce al ocelote y después ya llega con el dios del sol, el tlacuache. Buenas noches, padre. ¿Qué haces aquí? Le dice. Estoy cansado, padre, ¿me deja usted dormir aquí, padrecito? Sí, duérmete, pero no toques nada, le dice el sol. Y en la noche, ya cuando está dormido el sol, el tlacuache va y en su colita enreda un carbón y se va. Y el dios del sol se despierta y va tras él y lo sacude, pero el tlacuache no suelta y no suelta el carboncito hasta que llega con los hombres, extiende el carbón y los hombres utilizan ese carbón para crear el fuego, pero claro, la cola ya se le quemó y ya se le quedó pelona para el resto de sus días, ¿no? Es una maravilla. Ese es el tipo de historias que me ha interesado también, rescatar de nuestro mestizaje sincrético, tan rico, tan delicioso, que habla de quiénes somos, cuya literatura es tan rica como el esplendor de nuestra gastronomía, ¿no? ¿Alguien más? Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? 2 preguntas más. Sí. Aquí una, antes de pasarle el micrófono a nuestro maestro, Sergio Quintero. Es de Weaver el MC y pregunta, ¿el ejercicio de observación de Mario Iván, el actor, ha impactado en la vida de Mario Iván el hombre? Sí, definitivamente es un ejercicio inherente. Regreso a la experiencia con el borracho asesino, ¿no? Hay una duplicidad constante, como si fuera otro ente. Y además funciona de manera muy distinta, ¿no? Rara vez me ocurre en escena que no me acuerdo de un texto. Tengo el diario de un loco en inglés y lo tengo en español y tengo el soldadito de plomo con música para piano y la misma historia con música para orquesta, memorizados los compases. Pero ¿dónde dejé las llaves? ¿Qué pasó con el celular? Funcionan completamente distintos, es mi eterna cruz, ¿no? He perdido, por eso nunca me compro unos lentes finos ni un paraguas fino, porque ya sé que no van a durar, ¿no? Entonces hay un ejercicio y una dualidad. Por supuesto, muchas veces te dicen, ¿qué hay de tu persona en este personaje? ¿Cómo se identifica usted? Yo no busco identificarme, porque a mi juicio corres el peligro de juzgar. ¿Te quieres? ¿Quieres a tu persona? Entonces, si yo pretendo identificarme con el personaje, van a ver, a mi juicio, y eso es muy personal, ciertos matices no objetivos. ¿Qué pasa cuando interpretas a un asesino? No, el gran peligro es hacerte el malo. ¿Por qué es un asesino? ¿Qué le pasa? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué le ocurre? Todos somos tridimensionales. Y si tu personaje, y a veces en las novelas ocurre esto, no evitan la tentación de lo maniqueo. Por eso me gustó tanto el personaje de Renato, porque en la novela de Amor Real, porque María Saratini cuando lo escribió me dijo, va a tener mucho de ti, pero en la calle la gente va a venir a decirte, bueno, ¿usted es bueno o es malo? Porque están acostumbrados a esta dicotomía falsa. Ninguno somos buenos, ninguno somos malos. Hay aspectos llenos de claroscuros
Todos tenemos claroscuros y esa es nuestra chamba. Si los presentamos de manera maniquea y artificiosa, no van a ser creíbles, no van a ser, ahí regresamos a nuestros autores. Nuestra Julieta, nuestro Romeo, nuestro Ricardo III. Ricardo III, dentro de sus terribles maquinaciones, es un hombre sumamente gracioso y de una inteligencia poderosísima. Hay que verlo con todos esos matices, ¿no? Y a mi juicio tiene que ver con eso. No juzgarlos, asumirlos. Voy a interpretar a Stalin, voy a interpretar, que muchísima gente voy a interpretar a Hitler. La gran tentación es hacerlo, el malo que va a echar a todos los judíos al horno. Pero al mismo tiempo fue un hombre que le gustaba la acuarela, que le gustaba irse a pintar, que acarició ser artista, que podía sentarse a observar un campo, una flor, un árbol. Y eso es lo que lo vuelve humano. Sí, tenía un aspecto terrible, pero si solo me quedo en lo terrible, pues se vuelve un cacle, unidimensional, ¿no? ¿Alguien más? A ver, maestro. Bueno, yo soy Sergio Quintero, yo doy clases de actuación aquí en la escuela de Pogualiscali, sí me escucho bien, ¿verdad? Y tengo el placer de conocer a María Iván hace más de 20 y tantos años. Y hablando de esto, yo quería empezar a contar una anécdota, a ver si él la termina, para que se den cuenta el tamaño de actor que es él. El personaje de Renato en Amor Real, en donde incluso yo debuté como director después de que se fue Eric Morales, resulta que él hacía un personaje maravilloso que era como un bon vivant, hablaba francés y bueno, cosas que solamente las puede hacer un actor de su tamaño y de la cultura que tiene él. Y había una escena en particular que iba a hacer con una actriz que se llama Maya Michalska, una polaca que además avecinada en México y que era como la mala de la historia. El bon vivant que hacía Renato hablaba francés y ella también hablaba francés. Entonces con Mónica Miguel, que era la directora, platicábamos y decíamos, esta escena debería ser en francés, porque están planeando cosas, los malos detrás, y resulta que se hizo una versión en español y una versión en francés. No sé si quieres comentar algo que te acuerdes de esa maravillosa escena para que nos demos cuenta que además de todo hay televisión buena, ¿no? Yo considero Amor Real fue un estupendo proyecto, Sí. y muy agradecido, muy orgulloso de que María Iván haya participado allí. Y a ver si te acuerdas un poquito de esta anécdota de la escena en francés y en español con Maya, que fue maravilloso. Gracias. No, maestro, pues qué gusto verte de nueva cuenta. Sí, pues pocas veces se te presenta la oportunidad de encauzar tu trabajo a través de la idiosincrasia que te propone otra lengua. Y en este caso era muy pertinente, no era algo artificioso ni un pastiche, sino que si Renato, en realidad Renato sí, hablaba francés, pero también hablaba, de pronto se echaba sus latinajos y te recitaba un poema o tocaba al piano y cuando te diste cuenta ya te robó la cartera, ¿no? Ese era el tipo de pillo. Pero en este caso, pues resultó delicioso porque Maya hablaba francés y pudimos proponer la escena en ese idioma con subtítulos. Me ocurrió también que en 2015 la Orquesta Sinfónica Nacional, con la cual he trabajado muchos años en los conciertos didácticos, decide llevar a escena con la orquesta Enrique V de Shakespeare, con la música de Sir William Walton, que escribiera para la película de Sir Laurence Olivier en 1944 para estimular el patriotismo en los británicos.
justo porque Enrique V es el rey guerrero, el que va a Francia. Habiendo estudiado en Londres, me acerco al director y dije, maestro, yo lo hago, pero necesito hacerlo en inglés, en el idioma original. ¿Por qué? Porque con autores como Shakespeare, como Cervantes, como Sor Juana, como García Lorca, ya su selección de palabras es música. Y aquí estábamos en contexto de una música fantástica. La exigencia es que está totalmente pautada sobre la música, no puedes hablar en cualquier lugar. Afortunadamente he tenido una formación como cantante, como músico, que me podía permitir eso. Entonces, en este mismo tenor, uno de los aspectos más gozosos, y todavía mi madre llegó a ver esa función, fue interpretar a Enrique V de Shakespeare con la Orquesta Sinfónica Nacional en el máximo recinto cultural de nuestro país y con los textos de Shakespeare en mi propio país, ¿no? ¿Por qué quise abogar por esto? Por decirte algo. Ricardo III de Shakespeare comienza con el personaje diciendo, "Now is the winter of our discontent made glorious summer by this son of York." Ya el invierno de nuestra desventura se ha convertido en gran verano ante este sol de York. Esa es una opción. Pero sun, aunque esté escrito S-U-N como sol, la pronunciación con hijo es la misma. Entonces lo que hace Shakespeare ahí es un juego de dualidades, porque Ricardo III es hijo de la casa de York. Y desde la primera frase ya te está diciendo que no está hablando del sol, aunque parezca que está hablando del sol, está hablando de sí mismo y que va a desatar todo lo que viene. ¿Qué haces en una traducción? No, hay un límite de lo que puedes hacer en una traducción. Y lo mismo ocurre en nuestro idioma, en cualquier idioma. Cuando estuve en Inglaterra, abogué cuando hicimos bodas de sangre en decir algunas frases. Clavos de luna funden tus caderas y las mías, dice Lorca. Uf. Esas metáforas, esas imágenes que muchas veces es muy difícil llevar a la traducción. Y bueno, quisiera concluir con un texto que escribí a propósito del Día del Teatro. ¿Qué serás de grande?, me preguntaban. Yo volteaba a ver a quién se referían, ya que existía alguna duda. Habiendo crecido al lado de una madre actriz, la realidad y la ficción navegaron siempre de la mano. El teatro, ese momento único, estimulante, felizmente irrepetible, ha reclamado dichosamente mi vida, mi cuerpo, mi imaginación, mi voz, mi pensamiento. El acto teatral representa el reto olímpico para el actor. No hay toma dos. La oportunidad de hacer justicia a un personaje te reta de forma única y se va como un eclipse. En el teatro familiar me he visto arropado por Cricri, por el Quijote, el Duende Puck y una pléyade de animalitos y seres fantásticos que me han permitido habitar su cuerpo, sus caprichos, sus antojos, aventuras y temores. Yo ruego a la providencia que me sea posible por varios años más, como ocurriera con el gran López Tarso, paradigma y ejemplo de todos mis colegas, que este cuerpo mío
se mantenga apto, digno y hábil para que el teatro me siga recibiendo hospitalario, para hacerle justicia y seguir siendo parte de ese momento delicioso, gas por excelencia, capullo y matriz, que es mi vida. Yo espero que la actuación y las muchas disciplinas que aquí estudian ustedes en este oasis de cultura los ayuden a realizar descubrimientos acerca de ustedes en su papel de comunicólogos del sentimiento, que defiendan la ética de su oficio y que gocen la constante adquisición de sapiencias y al mismo tiempo que este conocimiento les proporcione una fuente de placer para toda la vida. Porque los que hacemos arte sobre el escenario, detrás de la cámara, podría decirse que son mentiras. Pero como dice la gran poetisa Rosalía de Castro, la gran poetisa gallega, no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Muchas gracias por soñar conmigo esta tarde. Soy Mario bravísimo. Martínez. Hasta la Bravísimo. próxima. Maestro. Maestro, pasa por favor por acá. Un fuertísimo aplauso a Mario Iván, en verdad. Claro, poniéndose de pie, la verdad. Una extraordinaria masterclass, sin lugar a dudas la mejor que hemos tenido en Pogualiscali. Muchísimas gracias, Mario Iván. Un artista con todo el esplendor de la palabra, le comentaba yo a Mario Iván, cantante, músico, actor, bueno, ¿qué no hace en torno al arte, Mario Iván? Y miren con qué compromiso, con qué pasión nos viene a entregar esta masterclass. Algo muy importante, gratuita. Eso para nosotros es importante. Se unen a nuestro proyecto, Mario Iván, ¿no? Es empático a la lucha que estamos dando en Pogualiscali. Y eso en verdad nos llena de gusto. Estamos profundamente agradecidos con Mario Iván. También quiero agradecerle a mi tocayo Jesús, por aquí está, que fue quien me planteó que hiciéramos esto. Ponte de pie, tocayo, por favor, para que te conozcan. Alumno también de aquí. Se acercó mi tocayo y me dijo, oye, tengo esta idea, y empezamos a trabajar sobre la idea. Muchísimas gracias, tocayo. En verdad ha sido una tarde extraordinaria. También agradecerle a Leo, a Toño Flores, que se encargaron de toda la logística de ir preparando todo este evento. Iván en la transmisión con Noé, a todo el equipo operativo, a Toño, nuestro subdirector, a Gis de servicios escolares, a Luna de coordinadora académica, a René, coordinador de comunicación, a todo el equipo, en verdad. Y bueno, pues no nos resta más que hacerle entrega. Desde luego es un reconocimiento simbólico después de tantos y tantos reconocimientos que ha recibido Mario Iván, no solo en México, en muchos países, pero desde luego este aplauso que hoy ustedes le dieron se lo va a llevar también con mucho cariño, yo lo sé. Pogualiscali, la Casa de las Historias otorga la presente constancia al actor y cuentacuentos Mario Iván Martínez por su participación en el conversatorio Detrás de la Máscara, con duración de 2 horas, llevado a cabo el 23 de abril de 2025 en el Auditorio Quetzalcóatl de la Utopía Iztapalcali. Firma su servidor. Mario Iván, muchísimas gracias. Gracias, Mario Iván.
aparte de todo el amor, de toda la pasión, de todos los consejos, nos deja algo muy reflexivo, que es observar. Lo repitió varias veces Mario Iván el día de hoy. La importancia de observar, no ver, observar. Y también contemplar. Imaginen un fotógrafo, un actor, un policía. Todo mundo tenemos que observar para poder desarrollar mucho más nuestras actividades, nuestras profesiones, pero también nos ayuda y nos enseña a ser mejores seres humanos. Aquí tenemos desde luego un ser humano extraordinario, comprometido con el arte que él representa en todo este amplio mundo del arte, pero también como ciudadano mexicano, con su cultura, con sus raíces, y eso es bien importante. Y eso lo vamos a obtener si somos capaces de observar, ¿no? Es bien importante. Yo soy fotoperiodista, comentaba con Mario Iván desde hace 42 años, la importancia de observar, imaginen ustedes, y entender ese proceso que genera en nuestro cerebro, ¿no? Y yo trabajo con ciegos, doy clases de fotografía para ciegos, y entonces hacemos muchos ejercicios. El ojo es una ventana de información, pero tenemos otras ventanas, los otros sentidos. Sí es muy importante observar, pero podemos observar no solamente por los ojos, observar por los demás sentidos, ¿no? Y es en verdad muy importante en algo que se conoce como percepción en nuestro cerebro. Ahí es donde se conforman las imágenes. Y una vez que se conformó esta imagen, que somos capaces de observar, que atraviesa el globo ocular y se conforma la imagen hasta que llega al cerebro, nos manda un mensaje a otro sentido, lo sensorial. ¿Qué quiere decir lo sensorial? Lo que sentimos con esa imagen, lo que sentimos hoy, ¿no? Tan extraordinario con esta tarde que nos regaló Mario Iván. Entonces, en verdad, no echemos en saco roto, observemos todo el tiempo. Nuevamente, en verdad yo estoy muy emocionado, es la mejor masterclass que hemos tenido en Pohualizcali, y también pues le pedimos a Iván que regrese pronto, que no sea la primera ni la única vez, ¿no? Muchísimas gracias, Mario Iván, y bueno, vamos a despedir también a nuestros alumnos que tenemos fuera de México, y también desde otras alcaldías en otros estados también, y de algunos países que nos están conectando. Despedimos la transmisión y muchas gracias a todas y todos ustedes. Seguimos luchando por tener gente como Mario Iván, ¿no? Muchas gracias. Gracias.